Eduardo, en realidad no. Como dice alguien por ahí, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, hoy lo que va a unir históricamente a Russo con el personaje del cual te hemos invitado a hablar es justamente el 8 de octubre. Russo fallece el día en el que nacía, más de un siglo atrás, Siglo XIX. largo ya, Siglo XIX. Juan Domingo Perón. ¿Quién fue Juan Domingo Perón? Bien, creo que fue el político más significativo de la historia argentina del siglo XX. Por allí puede competir en ese podio o integrar un podio con Irigoyen. Uh-huh. Son dos figuras emblemáticas, aunque si bien Irigoyen tiene parte de su carrera política en el siglo XIX y llega el siglo XX a la presidencia, aquellos periodo del 16 al 30 con Alvear en el medio, la figura de Irigoyen va a tener proyección sobre el radicalismo en los años siguientes. La figura del Perón político domina la escena política del país entre el año 46, o un poco antes, 43, ¿sí? 46 ya llega a la presidencia, hasta el 74 en que muere, uh-huh. pero sí de alguna manera teniendo influencia sobre el presente de Argentina, más allá de las identidades, porque se sigue hablando de peronismo y antiperonismo, una cosa uh-huh. medio que si uno profundiza y dice, pero ¿qué tiene que ver esto con el peronismo? ¿Sí? Uh-huh. O con los distintos matices que ha ido tomando el peronismo, desde el menemismo al kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, perdón, Eduardo, uno tiene la posibilidad de escuchar permanentemente programas o culturales o históricos extranjeros, particularmente de España, y esta idea de que Argentina se divide entre peronistas y antiperonistas también la tienen ellos, ¿eh? Sí, es una suerte de particularidad o característica de nuestro país, uh-huh. ¿Sí? Del tema de esa división o ese enfrentamiento que obviamente lleva casi más de 70 años, uh-huh. con algunos momentos de, podríamos decir, tensa calma en esa confrontación, ¿no? Uh-huh. Indudablemente del 43 yo diría hasta el propio 74, el conflicto es muy intenso. Quizás en el 72, 71, 72, es como que se tranquilizan un poco las aguas, uh-huh. aquella suerte de reencuentro histórico entre Perón y Balbín calma un poco la situación, pero siempre aparece uh-huh. esa cuestión de la confrontación, ¿no? Te hago una pregunta. Perón era originariamente, ¿no? O sea, la familia de Juan Domingo Perón, los padres de Juan Domingo Perón eran, digamos, parte acomodada de la sociedad bonaerense. Sí, parte acomodada, pero en todo caso podríamos hablar no de las familias tradicionales. No las de que destinaban un hijo varón para ser cura, otro para ser militar y otro para ser abogado. No de la clase dominante, pero uh-huh. sí de esa clase media que había ascendido y que eran clases acomodadas, aproximándose a la clase dominante. Y allí que hay muchos autores de lo que yo me he nutrido un poco, uh-huh. mi formación y lo que conozco de historia, que hablan que forma parte de esa oficialidad de clase social en ascenso. Uh-huh. O sea, Perón forma parte de ese grupo de militares que se ha ido incorporando al ejército, como los maestros se van incorporando al sistema educativo en busca de un ascenso social y un posicionamiento social. ¿Y de dónde toma las ideas de justicia social, por ejemplo? A ver,
los peronistas siempre dicen que fue una creación de Juan Domingo Perón. Bueno, es discutible, digamos. Hay relatos. Yo a esta altura, Osvaldo, creo que cada uno tiene derecho a... Sí, no, por supuesto, que cada uno diga lo que quiera. Claro, adherir a cualquier relato. Esa es la otra gran... Yo creo que es la otra gran particularidad que tiene el Perón político, que es la de apropiarse eso lo hace distinto también de los otros cuadros militares, ¿no? De apropiarse del conocimiento y por allí de apropiarse de ideas o expresiones de otros autores, obviamente, o filósofos, y hacerlas propias. Queda como que lo dijo Perón. No, en realidad Perón lo retomó y por ahí no se preocupó por aclarar que no era de él y que estaba citando a... Claro, pero por ejemplo, con otros términos, aplica un modelo keynesiano en la República Argentina. Claro, sí, exactamente. En lo económico. En lo económico toma ideas del keynesianismo, de la propuesta keynesiana. Y el tema de la justicia social tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Claro. O sea, ya había salido el Rerum Novarum. Claro, cuando Sanata habla de la Argentina católica y la asocia al peronismo, no está tan equivocado. O sea, ¿por qué? Porque además yo creo que la década del 30 es una década fundamental. Perón, digamos, buena parte de su proyección política se comienza a gestar en el 30, y el ejército del 30 no es el mismo ejército podemos decir, el ejército de Justo no es el mismo ejército de Roca. El ejército de Roca era más laico. El ejército de Justo comienza a ser un ejército católico. O sea, las Fuerzas Armadas Argentinas comienzan a tener una gran influencia en su formación del catolicismo. La impronta católica es muy fuerte. Lo primero, y eso sí, evidentemente influye en estas ideas de Perón de la justicia social. En la primera elección, el pueblo tiene que elegir entre Braden o Perón. El enfrentamiento ya con la embajada de Estados Unidos parece originario, parece estar en la génesis del peronismo. ¿Por qué ya la embajada de Estados Unidos rechaza el peronismo antes de que exista el peronismo? Claro, por las dudas. Yo creo que tiene que ver con algo que se ha comenzado a profundizar en los estudios históricos en los últimos años, por lo menos en la década anterior. Hay un libro de Jorge Nalín que habla de los orígenes del antiperonismo, y tiene que ver con esa Argentina del 30, donde la sociedad está muy enfrentada, es una sociedad muy tensionada por el conflicto fascismo-antifascismo. Y de alguna manera el fascismo se lo veía como lo antitético de la democracia, la antidemocracia. Entonces, el golpe de Estado del 43, que en principio los partidos políticos sospechan que los va a favorecer, se termina siendo una desilusión, porque los militares no piensan quitar al régimen conservador para entregar rápidamente las riendas del gobierno. Y ahí aparece también una suerte de, por ejemplo, que impacta mucho en estos sectores liberales, la vuelta, por ejemplo, de la enseñanza religiosa en las escuelas, o sea, la impronta católica que tiene este golpe de Estado y el nacionalismo que encarnan estos militares. O sea, hay un autor francés, Rouquier, habla del nacionalcatolicismo por ese golpe de Estado. Y bueno, entonces a la embajada norteamericana, y especialmente a Braden, se le torna como sospechoso este golpe de Estado como un golpe de Estado profascista. De allí que venga la descalificación del peronismo como y a peronismo como fascista, ¿no?
estamos en el mes de octubre. El mes de octubre es un mes especial. Propio para las efemérides peronistas. Exactamente. Te dejo ya planteada la invitación para el viernes de la semana que viene a hablar del 17 de octubre. ¿Cómo no? ¿Mm? Sí, sí. Entonces ya con tiempo seguramente vas a poder nos ponemos de acuerdo, organizarte no hay problema. Porque se empalman, digamos. Hemos llegado a menos de la mitad de la vida. Claro, esto que del golpe...